Puede parecer una pregunta simple, incluso absurda. ¿Los abogados necesitan abogados? A primera vista, cualquiera pensaría que no. Si alguien conoce las leyes, los procedimientos y sus propios derechos, parecería lógico que pudiera defenderse solo. Pero detrás de esa idea tan obvia hay algo mucho más profundo, porque el conocimiento legal no siempre se traduce en objetividad ni en resultados justos. En toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, los abogados viven este dilema constantemente. Muchos dominan su campo, conocen códigos, precedentes y normativas, pero cuando se trata de ellos mismos, todo cambia. La carga emocional, el orgullo profesional y la presión de enfrentarse al propio sistema hacen que incluso el más experto busque apoyo. A veces, saber demasiado complica más las cosas. Y ahí está lo fascinante. Los abogados, al igual que cualquier persona, necesitan una segunda mirada que los ayude a ver con claridad. Porque entender la ley no significa ser inmune a sus efectos. En este video descubriremos por qué, incluso en los sistemas jurídicos más sólidos de Latinoamérica, los abogados terminan necesitando el consejo y la defensa de otro colega. A primera vista, la respuesta parece evidente: un abogado no necesita a otro abogado. Si alguien ha pasado años estudiando leyes, aprendiendo a argumentar y enfrentando jueces y tribunales, parecería lógico que también pueda defenderse a sí mismo. Es la idea del conocimiento como escudo: quien domina la norma, domina su destino. Pero la práctica demuestra que la realidad no es tan sencilla. En muchos países de Latinoamérica, las leyes permiten que una persona se represente por cuenta propia, y eso incluye a los abogados. En México, por ejemplo, un profesional del derecho puede presentarse en su propio caso. En Colombia, Argentina, Chile o Perú, también existe esa posibilidad en ciertos procesos civiles o administrativos. Sin embargo, la mayoría evita hacerlo. La razón no es falta de capacidad, sino de objetividad. Cuando un abogado intenta representarse, se enfrenta a un conflicto entre lo que sabe y lo que siente. Defenderse a sí mismo es muy distinto a defender a un cliente. Las emociones, la presión social y el miedo a cometer errores influyen tanto como la experiencia. Por eso, aunque el sentido común diga que un abogado debería bastarse solo, la realidad muestra que incluso ellos confían en otros cuando la situación se vuelve personal. El derecho no es un solo bloque, sino un universo de especialidades. Está el derecho penal, civil, laboral, tributario, administrativo, ambiental, familiar y muchos más. Un abogado puede dominar uno o dos campos, pero es casi imposible abarcarlo todo. En la práctica, eso significa que cuando un abogado enfrenta un problema fuera de su área, necesita otro profesional que conozca ese terreno mejor que él. En Latinoamérica esto se nota claramente. En México, por ejemplo, un abogado penalista puede necesitar asesoría fiscal. En Colombia, un experto en derecho público busca apoyo en temas laborales, y en Argentina, la diferencia entre las leyes provinciales y nacionales complica aún más los casos. En Chile y Perú también existen códigos y procedimientos muy distintos según la materia, lo que vuelve indispensable contar con colegas especializados. Por eso, en el mundo legal se valora tanto el trabajo en red. Los abogados consultan entre sí, recomiendan defensores y se apoyan mutuamente para no cometer errores por desconocimiento. A fin de cuentas, el conocimiento jurídico es tan amplio y cambiante que incluso los más experimentados dependen de otros para obtener la mejor defensa posible. En teoría, cualquier abogado podría representarse a sí mismo, pero en la práctica hay situaciones en las que la ley lo prohíbe. Esto ocurre cuando existe un conflicto de interés, es decir, cuando el propio abogado está demasiado involucrado en el caso como para actuar con objetividad. En esos escenarios, la justicia exige que intervenga un tercero para garantizar imparcialidad y transparencia en el proceso. En Latinoamérica, este principio es muy claro. En México y Colombia, los códigos deontológicos establecen que un abogado no puede ejercer su propia defensa si el caso afecta a familiares, socios o clientes con los que tenga vínculos profesionales. En Argentina y Chile, los colegios de abogados pueden incluso sancionar a quien intente hacerlo. Y en Perú, los tribunales suelen rechazar representaciones personales cuando el abogado forma parte directa del conflicto. Estas normas no buscan limitar la libertad del profesional, sino proteger la integridad del sistema judicial. La justicia necesita equilibrio, y ese equilibrio solo se logra cuando hay distancia emocional y neutralidad. Por eso, incluso los abogados deben aceptar que, en determinados casos, la ley les exige apartarse y dejar que otro colega tome su lugar en la defensa. Al final, esta pregunta tiene una respuesta tan simple como poderosa: sí, los abogados también necesitan abogados. Porque el conocimiento no elimina los errores, y la experiencia no anula la emoción. Por muy experto que sea un profesional del derecho,
sigue siendo humano, y la justicia funciona mejor cuando cada parte tiene a alguien que la escuche, la oriente y la defienda desde afuera. En toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, los casos en los que un abogado es asesorado o representado por otro no son una rareza, sino una muestra de humildad profesional. Aceptar ayuda no debilita la autoridad ni el prestigio, al contrario, demuestra respeto por el proceso y por la imparcialidad que la ley exige. Incluso quienes más comprenden las normas saben que el sistema solo se sostiene cuando todos se someten a él. Y esa es la verdadera enseñanza: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los que la estudian y la aplican. La justicia no se trata solo de ganar o perder, sino de reconocer límites y confiar en otros. Porque en un mundo donde todos creemos tener la razón, recordar que incluso los abogados necesitan abogados nos devuelve algo que nunca deberíamos perder: humanidad.